Esto es Territorio Stranger. Bienvenidos, amigos, a Territorio Extraño. El terror, por Daniel Aragonés, capítulo 4. Días 6 y 9 de agosto de 1945. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki sumieron al mundo en una noche eterna para algunos y en algarabía para otros. El final de la Segunda Guerra Mundial abría las puertas de la paz. Para conseguir tal desenlace, Little Boy y Fat Man cegaron de una tacada las vidas de 120.000 personas, dejando tras de sí una hilera de 130.000 heridos y a un país en depresión absoluta. Como detalle a tener en cuenta, son los únicos ataques nucleares de la historia contra población civil. A finales de año el total de muertes ascendió a 246.000 personas, el 20% debido a lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Ni siquiera el paso del tiempo ha conseguido frenar los fallecimientos provocados por las bombas. A día de hoy, la genética sigue empujando a los habitantes de la zona hacia el infierno, como si la herida siguiese abierta, como si el maldito hongo radiactivo observase sus movimientos desde el cielo y les recordase lo ocurrido. Dicho esto, nos centramos en el terror. Imaginad que la historia de la humanidad fuese un árbol y pudiésemos ver los anillos del tronco. Si nos fijamos en 1945, se puede apreciar un gran cambio, una revolución cerebral que reventaba el concepto ansiedad y lo elevaba a su máximo exponente. Nuestra manera de concebir el mal, la malicia, el terror, el miedo o la misma muerte cambia radicalmente de manos. Aquellas imágenes, la turbación y el pavor que suponía que cualquier país se hiciese con el gran poder de la bomba nuclear y acabase de forma fulminante con la humanidad, todo aquello estaba presente en el inconsciente colectivo. De ahí que la Guerra Fría tuviese el efecto devastador que tuvo, ese tira y afloja constante entre dos frentes, entre dos ideas contrapuestas. El miedo a la radioactividad, desconocida por el hombre de a pie por aquel entonces, viajó por callejuelas y rincones, deformando el concepto real y transformando aquel acto en un monstruo de dos cabezas, capaz de mordisquear tus entrañas y borrarte de la faz de la tierra. Los viejos miedos se quedaron pequeños ante aquello. Muchos conceptos cambiaron de modo significativo, endureciendo el imaginario social y convirtiendo en temerarios a muchos hombres y mujeres. Aunque es algo que ha pasado un poco por alto,
muchos psicólogos lo afirman. Ya nada fue lo mismo desde aquel mísero instante. Es más, a los hechos me remito. En estos momentos vitales, con Rusia amenazando a medio mundo y activando sus unidades de control nuclear, el miedo quiere aflorar como si no hubiesen pasado casi 80 años desde entonces. Muchos de estos miedos básicos son acogidos en el seno de un único artefacto y sus devastadores efectos. La oscuridad eterna, producida por el conocido invierno nuclear, adopta en su seno los temores primarios y los convierte en auténtico terror. Todos somos iguales ante la muerte. Aunque parezca mentira, el miedo real de una guerra nuclear se aposentó definitivamente en la sociedad a principios de los años 80. El mundo se empezaba a preocupar por los daños que podrían provocar los lanzamientos indiscriminados de dichos artefactos. Los muros de la razón caían después de 4 décadas. La sociedad conocida entraba en crisis. Si os dais cuenta, estamos hablando de un terror que se fraguó durante años en los hornos cerebrales de todo el mundo y que no se instauró del todo hasta que la mayoría de la población fue consciente de la realidad de esos lanzamientos nucleares. Y mientras se aposentaba, nuestras mentes han conseguido cierta impermeabilidad ante los viejos terrores del hombre. Pensemos con frialdad. Fue un acto victorioso, suicida, imperial. El ataque definitivo. Un acontecimiento que cambió el rumbo de la historia para siempre. Controversia en estado puro, ¿no creéis? Para ganar hay que arrasar, aniquilar, eliminar cualquier atisbo de esperanza. ¿En qué lugar se quedaban los miedos ancestrales? En el rincón más oscuro y pútrido de nuestras mentes. Nada importaba. El mundo había pasado por el horror de una guerra devastadora que sin preliminares acabó en un punto y final inolvidable, una fecha que siempre quedará marcada en el inconsciente colectivo. No importa el paso del tiempo, la herida siempre estará abierta. A día de hoy en Japón todavía hay gente que siente malestar cuando se acerca agosto. La herencia genética pasa de generación en generación y hace estragos. Incluso niños que no conocieron la hecatombe sienten la ansiedad de aquellos angustiosos días de verano. A partir de aquí, y comprendiendo el resto de miedos básicos, se reescribe la historia del terror. Si tengo que recomendar alguna obra relacionada con este tema, por encima de cualquier otra, elijo Matadero 5, de Carl Vonnegut. Me parece maravillosa su capacidad de mezclar géneros, hablar de la Segunda Guerra Mundial y contarnos de primera mano cómo fue el bombardeo desde Dresde, la masacre más salvaje de la guerra. A través de un ejercicio cargado de humor, viajes en el tiempo y demás paranoias, nos damos cuenta de lo que intento explicar en este artículo. Ese final tan dramático nos abrió una puerta que jamás se ha vuelto a cerrar, y es que el verdadero horror somos nosotros mismos. Esto es Territorio Stranger.